Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a dar la última teórica del año. Con esto terminamos la gestión. Prepárense para el parcial y para ese examen, para el examen final. Hoy nos toca dar lo que es la fisiología del aparato respiratorio, que es muy importante para nuestra profesión, ¿no? Circulación, aparato circulatorio y respiración van en parejo, ¿no? Que son muy importantes, primordiales, ¿sí? La fisiología respiratoria, eh, ¿cuáles son las funciones? Proveer oxígeno a los tejidos. En este caso, si el oxígeno no llega a los tejidos, el tejido, cuando no se oxigena, se vuelve muerto, el tejido muerto, necrosis, ¿no? Nuestro organismo, obviamente, eh, necesitamos de oxígeno. ¿Quién transporta el oxígeno? La hemoglobina, los eritrocitos, ¿no? Esos son los que transportan. Por eso vamos a ver más adelante a detalle todo cómo es el proceso. ¿Ya? ¿Cuál es otra función? Eliminar dióxido de carbono. Inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, ¿no? Etap Hay etapas que vamos a ver: la ventilación pulmonar, entrada y salida de aire entre atmósfera y el alveolo, ¿sí? Difusión de oxígeno y dióxido de carbono, alveolo y sangre, el famoso hematosis, ¿no? Intercambio gaseoso. El transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre sangre y célula, ¿sí? Ahí vamos a recordar algo de anatomía, donde vamos a ver el aparato respiratorio. Tenemos las vías respiratorias, las fosas nasales, viene después laringe, fosas, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y los dos pulmones, un pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Esas son las vías respiratorias que componen. Si nos centramos, también hay músculos que trabajan en este aspecto. Entonces, ¿cuáles son las vías respiratorias? Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, ¿sí? Y los pulmones. Como les decía acá, tenemos lo que es las fosas nasales, la cavidad nasal. Tenemos en cavidad nasal, ahí es la que, digamos, se humidifica, ¿no? Faringe, laringe, tráquea, bronquios y los bronquiolos. Y el pulmón derecho y pulmón izquierdo. Obviamente el pulmón tiene sus partes, ¿no? El pulmón derecho tendrá tres lóbulos. Una, dos, tres. El pulmón izquierdo tiene solo dos lóbulos. También tenemos la diafragma, que también nos va a participar en el sistema respiratorio. ¿Sí? Tenemos una zona de conducción, función de calentar, limpiar, humedecer. ¿Dónde se realiza esta zona? La famosa, mira, en fosas nasales, ¿qué es lo que se va a hacer? El aire se va a calentar, se va a limpiar, se va a humedecer para que esto no lastime a las vías respiratorias, ¿no? Tenemos en tráquea los cilios, células secretoras de moco. La zona respiratoria son el intercambio de gases. A eso lo llamamos la respiración, ¿no? Inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, ¿sí?
Acá tenemos las vías respiratorias. ¿Desde dónde se dice zona de conducción y zona respiratoria? Zona de conducción es laringe, fosas nasales, obviamente, ¿no? Laringe, tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio secundario, ¿sí? Y la zona respiratoria es el bronquiolo. Y al terminar el bronquiolo tenemos lo que es alvéolos, ¿no? Los alvéolos. Si a este alvéolo lo hacemos un zoom, ¿a qué encontramos? Mira, como un árbol de los alvéolos. Ese alvéolos que están eh, capilarizados con vasos sanguíneos. Con vasos sanguíneos están muy capilarizados. Si ustedes ven, mira, ¿no? Entonces, si vemos esto, la zona respiratoria, tenemos lo que es alvéolos. Mira, son alvéolos. Si esto esquematizamos en este gráfico, si ustedes ven sectores del sistema respiratorio, este es el alvéolo, ¿sí? Estos son los vasos sanguíneos, los capilares, ¿no? Tenemos dos, uno que es ventilación alveolar, difusión, donde el oxígeno y el dióxido de carbono se intercambia de gases. A eso lo llamamos hematosis, ¿no? Después lo que es el perfusión. Perfusión ingresa el oxígeno y sale dióxido de carbono. Imagínense, este es un capilar, ¿sí? Un capilar donde estos viajan, los eritrocitos, los glóbulos blancos, todos aquellos, ¿sí? Los eritrocitos que llevan hemoglobina. La hemoglobina que transporta oxígeno, ¿no ve? Y también llevan dióxido de oxígeno, dióxido de carbono, perdón, ¿no? Ahí se hace el intercambio. Este es un alvéolo donde hace una difusión, perfusión, ¿sí? Habíamos visto, es el alvéolo. Si hacemos un zoom de este lugar, mira, tienen capilares, fibras elásticas, las células de tipo 1, tipo 2, tienen macrófagos, ¿sí? Perdón. Mira, si hacemos un corte en ese lugar del alvéolo, mira, este es el alvéolo. Si hacemos un corte, es el capilar. Este es donde se transporta la sangre, ¿no? El capilar. Aquí hay una difusión, ¿sí? El oxígeno, el alvéolo va a pasar oxígeno y el capilar va a pasar dióxido de carbono. ¿Quién? A través de eritrocitos. Mira, el eritrocito lo deja el dióxido de carbono, el alvéolo lo que va a hacer es pasar el oxígeno, para que así el capilar lo lleve a los tejidos para oxigenar. Esta es la unidad alvéolo capilar. Es donde se efectúa el intercambio de gases, hematosis. ¿Sí? Vamos con otro gráfico donde les decía, este es el alvéolo, ¿no? Las células tipo 1, células tipo 2. Mira, el alveolar, lo que va a pasar el oxígeno y el eritrocito lo que va a dejar es dióxido de carbono. Este eritrocito va a transportar ese oxígeno a otros células o tejidos. Es el intercambio, ¿no? Tenemos también los macrófagos acá. Mira, los fibroblastos. Es internamente, íntimamente, si nosotros nos vamos con microscopios, eso es lo que pasa entre alvéolo capilar. ¿Dónde se encuentra alvéolos?
Recordemos que los bronquios, bronquiolos, después de bronquiolos viene el alveolo, donde vamos a esquematizar o vamos a hacer un zoom, encontramos este es un alveolo entre un capilar. ¿Capilar qué es? Donde se va a transportar la sangre. Dentro de ¿qué es la sangre? Es un tejido líquido que compone las células sanguíneas, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaqueta. ¿Sí? Así es el intercambio o la zona respiratoria. Interesante, ¿verdad? El alveolo lo deja oxígeno y el eritrocito lo deja dióxido de carbono. Y el oxígeno capta, el eritrocito capta el oxígeno, se lo lleva para las otras tejidos. ¿Sí? El proceso de la respiración. Uno, ventilación e intercambio, donde decíamos de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. Se van a hacerse la difusión, ¿no? Uno es ventilación e intercambio de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. Difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos a través de la sangre. La regulación de la ventilación. ¿Sí? A través de esto, que por eso les decía, es importante la circulación, ¿no? Circulación pulmonar y la circulación sistémica. Sino, ¿quién transportaría? ¿Quién transporta el oxígeno? La hemoglobina, que son los eritrocitos. Los eritrocitos, ¿dónde se encuentran? En aparato circulatorio, ¿sí? Por eso es importante la circulación. Vamos a ver, también vemos la que participa en la respiración es la cavidad torácica y las pleuras. ¿Sí? Tenemos pulmón derecho, que tiene 3 lóbulos, pulmón izquierdo, que tiene 2 lóbulos. ¿Sí? Este pulmón está cubierto por una pleura parietal y pleura visceral, ¿no? Y hay un interespacio que es espacio pleural, que en este espacio pleural hay líquido que funciona como un lubricante, ¿no? Hay veces en radiografías se observa un líquido, ¿no? Por eso hay veces lo realizan pleurotomía. No sé si alguna vez ustedes escucharon, dice, tengo líquido en mis pulmones, dice, ¿no? Y va al médico, ¿qué es lo que hace? Pleurotomía, ¿sí? Hace una punción, saca todo el líquido, ese es entre el parietal y entre pleuro visceral. Hay un espacio. Recordemos que son los pulmones, son órganos de forma cónica, alojados en la caja torácica. El derecho es más grande, tiene 3 lóbulos separados, ¿sí? El izquierdo tiene 2 lóbulos. Radiográficamente lo que vemos nosotros, este es el bronquios, bronquiolos y los alveolos, ¿no? Radiográficamente. Los bronquios y las arterias y las venas pulmonares entran en cada pulmón a través del ilio y continúan dividiéndose como un árbol, ¿no? Ramificándose. Los bronquiolos terminan en pequeñas vesículas llamadas alveolos, lo que hemos visto hace rato. Mira como alveolos, ¿no? Pequeñas vesículas, como unas ampollitas. Los alveolos están rodeados por una red de capilares sanguíneos, les decía hace rato. Están vascularizados. Esos vasculares capilares parecen una red. ¿Para qué? Para los gases hagan una difusión entre ellos. Mira, este es un pulmón del cordero. No sé si alguna vez ustedes vieron, mira, bronquios y hay una ramificación, los bronquiolos, ¿sí? Esto es lo que les decía, pleuras. Los pulmones están recubiertos por una membrana doble, pleura
parietal y pleura visceral. Pleura visceral y parietal. Entre estas dos pleuras existen lo que es eh, un líquido pleural que funciona como un lubricante. Funciones del pulmón. Lo más importante es la respiración. Respiratoria. Una función es respiratoria. Es lo más importante. También cumple una función reguladora. Los pulmones son los órganos más importantes en la eliminación de ácido carbónico, principal producto ácido del desecho del metabolismo. ¿Sí? También el depósito sanguíneo por circulación. Nosotros por fisiología circulatoria sabemos que el 20% de la circulación sanguínea se encuentra dentro de ellos. ¿Sí? También cumple una función que es termogénesis. La eliminación de calor es directamente proporcional a la frecuencia de la respiratoria. ¿Sí? Esas son las funciones: respiratoria, reguladora, depósito sanguíneo, termogénesis. El proceso respiratorio, hay pues por ventilación pulmonar, que vamos a realizar lo que es inspiración y expiración. En inspiración o entrada de aire, expiración o salida de aire. Intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Transporte de los gases para la sangre. Transporte de los gases es por la sangre. ¿Sí? Intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos. Y ya tenemos, eso es la que es la respiración celular, ¿no? Hay más funciones del aparato respiratorio que va a ser distribución del aire, intercambio de gases, ¿no? El famoso hematosis. Filtrar, calentar, humidificar el aire que respiramos. Las vías respiratorias son las que funcionan, que cumplen esa función. También hacen una regulación del pH, reteniendo o eliminando el dióxido de carbono. ¿Sí? Regulación de temperatura por pérdida de agua. Conversión, producción de hormonas en el pulmón, sí. Producción del sonido, lenguaje oral, que nosotros, ese es como un sonido que nosotros botamos, ¿no? Respiración celular, intercambio intracelular del oxígeno con moléculas para producir el dióxido. La energía, el intercambio. Esa es la respiración celular que dentro nosotros, bueno, en nuestro organismo se realiza. La respiración externa, movimiento de gases entre el ambiente y las células del organismo. Yo estoy respirando, meto el aire, ¿sí? ¿Y qué estoy haciendo? Estoy respirando. Ventilación, cómo llega el aire a los alvéolos. Mediante el medio ambiente llega, inhalamos o inspiramos, llega a los alvéolos. Obviamente pasa por las vías respiratorias, ¿no? Proceso dinámico y cíclico de inspiración y expiración por el cual se produce el recambio entre aire alveolar y el medio ambiente. Mira, inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. ¿Sí? El aire es pesado. Si ustedes, si tienen esa curiosidad, pueden el balón, bueno, los varones, también las mujeres, el balón pueden desinflar, pueden llevar a la balanza cuánto mide. Lo inflan, después lo llevan a la balanza cuánto mide. El aire tiene peso, ¿sí? Variables de la ventilación, podríamos mencionar el control, las vías motoras, caja torácica, el sistema pleural, distensibilidad pulmonar y la permeabilidad de vías aéreas, ¿no?
Debe ser, para tener una ventilación, debe estar permeable las vías aéreas. Cuando nosotros estamos resfriados, un nariz tapado, ¿qué es lo que pasa? No podemos respirar bien. Cuando los tabiques están desviadas, igual no podemos respirar bien, ¿sí? Por lo cual vamos a tener problemas de respiración. Ventilación pulmonar, en inspiración hay músculos que trabajan. Inspiración, músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira de los pulmones hacia abajo. La caja torácica aumenta de volumen. Mira, aumenta de volumen. El aire entra a los pulmones, ¿sí? Y, y la expiración, ¿qué es lo que pasa? Los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja, la caja torácica disminuye de volumen, el aire sale de los pulmones. Ojo con esto, ¿sí? Ventilación pulmonar, inspiración, expiración. Tenemos lo que es volúmenes pulmonares, el volumen de aire corriente, que significa VAC, volumen de aire corriente, tenemos volumen de reserva inspiratoria, tenemos volumen de reserva expiratoria, volumen residual, ¿no? También tenemos la capacidad funcional residual. La capacidad inspiratoria es igual a volumen de aire corriente, el volumen reserva inspiratoria, ¿no? Es lo que decía, volumen de aire corriente, VAC, volumen de reserva inspiratoria, el VRI, el volumen reserva expiratoria, volumen residual. Entonces, capacidad inspiratoria es igual a volumen de aire corriente más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad funcional residual es el volumen reserva expiratoria y más el volumen residual. No, la capacidad vital es el volumen de aire corriente más volumen reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. ¿Sí? La capacidad pulmonar total es la sumatoria de volumen de aire corriente más el volumen de reserva inspiratoria, volumen reserva expiratoria y volumen residual, ¿no? Son las capacidades pulmonares. Tenemos volúmenes pulmonares y capacidades pulmonares. ¿Sí? Ojo con esto. Volúmenes pulmonares, ¿cuáles son? Volumen de aire corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, volumen residual. ¿Y cuáles son las capacidades? Capacidad inspiratoria, capacidad funcional, capacidad pulmonar total, capacidad vital. Puede que entre en el examen. ¿Cuál es la capacidad vital? Es la sumatoria de entre volumen de aire corriente más volumen de reserva inspiratoria más el volumen reserva expiratoria. ¿Sí? El volumen residual de 1200 ml. La capacidad vital es de 4600 ml. Esta es la capacidad vital. El capacidad residual funcional de 2300 ml, ¿no? La capacidad inspiratoria de 3500 ml. Sigue el volumen residual. ¿Cuánto era? 1200 ml. El volumen expiratorio de reserva, 1100. En total, el volumen 500 ml el tidal. El volumen inspiratorio de reserva, 3000 ml. La capacidad pulmonar total es de 5800 ml. Todos estos, los volúmenes y capacidades pulmonares, son aproximadamente un 20 a 25% menores en mujeres, ¿no? Que en varones. Y asimismo, estas son superiores en individuos de gran talla y atlético,
que en persona asténica y pequeña. ¿Sí? Acá vamos a ver en forma gráfica la capacidad inspiratoria, la capacidad vital, el volumen corriente, el volumen residual, donde se queda. Residual significa que donde se queda el aire, que no es expulsado. ¿Sí? Capacidad residual funcional, que constantemente está en función, la capacidad pulmonar total. La ventilación alveolar. La ventilación alveolar es el volumen de aire que alcanza los alveolos en un minuto y participa en el intercambio de gases. Como sabemos, en cada inspiración corriente ingresa al pulmón aproximadamente 500 ml de aire, ¿no? De los cuales unos 150 ocupan el árbol bronquial y no participan en el intercambio gaseoso, por lo que se le denomina espacio muerto anatómico y el resto ventilación alveolar. Ojo con esto. ¿A qué se le denomina espacio muerto anatómico? Ya saben, ahí tienen. Difusión alveolo-capilar, ¿no? Ese es el difusión alveolo-capilar donde se intercambian el oxígeno y el dióxido de carbono. Se produce por las diferentes de presión parcial entre el alveolo y la sangre para cada gas. Son, son fenómenos físicos y pasivos. Todo gas se dirige de una zona de alta presión hacia otra baja presión. Ojo con esto. Todo gas se dirige de una zona alta presión a otras de baja presión, ¿no? De una zona de alta presión a una zona de baja presión. Este es el alveolo, este es el capilar, cómo se realiza el intercambio. Conducción alveolar, ¿sí? Presión parcial, región, el oxígeno, el oxígeno es 160, alveolo 100, arteria 95, intersticio 40, células 35, vena 40. El dióxido de carbono en aire 0,3, alveolo 40, arteria 40, intersticio 45, célula 46, vena 45. Presión parcial de gases a nivel del mar en distintas regiones de la organización del sobre el milímetro de mercurio. ¿Sí? Transporte de los gases en la sangre, el oxígeno y el anhídrido carbónico. Transporte de oxígeno, mira, hemoglobina, globina proteína, el grupo hemo, ¿se acuerdan? El 97% es transportado por la hemoglobina, formándose un oxihemoglobina. La hemoglobina, recuerden que tiene 4 átomos de hierro en forma de ion ferroso y cada uno de ellos se une de forma reversible a una molécula de oxígeno. ¿Se acuerdan? Cuando hemos avanzado las células sanguíneas, la hemoglobina, hemos desglosado todo esto. ¿Sí? El 3% es restante se transporta disuelta en el plasma sanguíneo. El transporte del oxígeno, los eritrocitos que llevaban hemoglobina, que la hemoglobina transporta oxígeno hacia los tejidos. El control nervioso de la respiración, el patrón cíclico de la respiración, se modifica por diversos estímulos, ¿sí? Cambios en el pH o en la concentración de dióxido de carbono y de oxígeno, ¿no? Si en situaciones como el ejercicio, emoción, cuando la presión arterial está alto o bajo, la temperatura, ¿no? La regulación de la respiración, el control nervioso se basa en la presencia de unos mecanorreceptores en pulmones, vías respiratorias, las articulaciones de los músculos que que recogen información y la transmiten a los centros respiratorios.
No sé si se acuerdan cuando hemos explicado sobre fisiología muscular, la circulación va directamente donde actúa, ¿sí? Cuando nosotros estamos en parciales, la circulación en cantidad de sangre va a irse al cerebro, porque estamos haciendo funcionar el cerebro y hay más oxigenación. Si yo hago ejercicio, ¿dónde se irá la circulación? En los músculos, y también hay buena oxigenación, porque necesita oxigenarse. También requiere oxígeno. Cuando yo estoy almorzando, en el aparato digestivo. De la misma manera, la circulación, la oxigenación está en la parte digestiva, en mayor porcentaje, ¿no? Cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono en sangre o cuando aumenta la concentración de iones de hidrógeno de sangre, se estimulan los quimiorreceptores en los cuerpos carotídeo y aórtico y la velocidad de la respiración aumenta para eliminar el exceso de dióxido de carbono. Hay uno ya como cansado para sacar lo que es el dióxido de carbono, emitir el oxígeno. ¿Sí? Ustedes recuerdan que cuando vienen de Santa Cruz o de algún lugar cálido aquí a la altura, el famoso Sorochi que dicen, ¿no? Falta de oxígeno. ¿Cómo respiran? No pueden respirar, necesitan el oxígeno. Y a veces van a los centros de salud para recibir lo que es el oxígeno. ¿Sí? Los movimientos respiratorios se desarrollan de forma involuntaria, pero se pueden modificar de manera voluntaria al tener conexiones en la corteza cerebral. ¿Ya? La regulación de la respiración es en el hipotálamo, donde se realiza en el hipotálamo, mira, el centro de control respiratorio. ¿En qué lugares? En la protuberancia del hipotálamo, los centros inspiratorios, ¿no? ¿Sí? Ellos mandan como una energía, eh, como una máquina. ¿Sí? Vamos a terminar con esto. El proceso respiratorio comprende de ventilación, respiración externa y respiración interna. ¿Sí? Los volúmenes pulmonares, ¿cuáles son? Volumen de aire corriente, que significa VAC, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio, el volumen residual. Las capacidades pulmonares se refieren a los distintos volúmenes de aire de característicos en la respiración. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hablemos algo de frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es uno de los principales de signos vitales del cuerpo. Recuerden que los signos vitales son presión arterial, temperatura, eh, frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Por eso la frecuencia respiratoria normal en adultos es entre 12 a 20 respiraciones por minuto. En otros libros indican entre 16 a 20, en otros libros de 14 a 20. Varía, pero debe estar dentro de esos. ¿Sí? La frecuencia respiratoria normal varía para los niños según la edad. ¿Sí? Entonces, la frecuencia respiratoria, este es el número de respiraciones que se toman en un minuto, ¿no? Al paciente, ¿qué es lo que hacemos? Observamos. Tenemos un reloj que marca, vamos a observar cuántas veces respira en un minuto, pero sin el paciente que se dé cuenta, ¿no? Esto tenemos que ver silenciosamente, yo lo veo, mientras toma presión arterial, estoy viendo, estoy observando cómo respira, controla las respiraciones en un minuto, que esto debe ser de 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿no? La velocidad, el patrón y la profundidad de las respiraciones indican también que está funcionando tu cuerpo para suministrar oxígeno
a todos los tejidos, órganos o células, ¿no? Si el paciente viene agitado, algo está pasando. No puede respirar, algo está pasando. No puede, si es cianótico, algo está obstruyendo las vías respiratorias. Esto en los hospitales diariamente se practica, ¿no? Los signos vitales, respiración, el gesto, ¿no? ¿Qué mide tu frecuencia respiratoria? La respiración es el proceso metabólico del ingreso de oxígeno y la liberación o eliminación de dióxido de carbono. Está controlada por un sistema corporal llamado actividad respiratoria, ¿sí? La actividad respiratoria se divide, bueno, en tres sistemas, que podría ser control central neural, sistema de entrada sensorial y sistema muscular. El sistema de control central neural establece la frecuencia de ventilación y el volumen de admisión de aire. Esto afecta a patrón de exhalación y inhalación y respiración, ¿sí? El sistema de entrada sensorial, el sistema, permite que el sistema nervioso central sepa cuánto volumen y a qué velocidad respirar. También reconoce cambios químicos como irritantes, ¿sí? Mira, este sistema de entrada sensorial es muy importante. Cuando los policías, cuando gasifican, ¿quién crees que siente que es ese químico? Este sistema de entrada sensorial. Por eso dice, este sistema sabe cuánto volumen va a ingresar y a qué velocidad va a respirar, y también reconoce el cambio químico como irritante, ¿sí? El sistema muscular mueve los pulmones de acuerdo con las señales de los otros sistemas que controlan la mecánica de la respiración, que hace rato habíamos hablado, ¿no? Los músculos intercostales que servían para inspiración. La exhalación, ¿qué es lo que hace? Relajar, ¿sí? Estos sistemas funcionan juntos para crear un proceso que intercambia oxígeno y dióxido de carbono. Cuando exhalamos, liberamos bajo el oxígeno y el alto dióxido de carbono, y cuando inhalamos, tomamos el alto oxígeno y bajo dióxido de carbono. El intercambio de estos elementos es importante para los procesos metabólicos que continúan a nivel celular. La actividad respiratoria está estrechamente ligada al sistema nervioso central, ¿no? Cuando el sistema nervioso central se altera o daña, puede afectar la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, a ver, un derrame cerebral que causa daño al tronco cerebral puede afectar la respiración. No puede respirar, por eso ya necesitan los ventiladores, ¿no? Los respiradores artificiales. ¿Por qué creen que cuando tienen un derrame cerebral, un TAC, el traumatismo encefalocraneal, los pacientes que van a entrar, que están con esos, que sufren accidentes de traumatismo encefalocraneal, el TAC, ingresan a la terapia intensiva o a la terapia intermedia? ¿Por qué? Porque ahí lo instalan los ventiladores, los respiradores artificiales, ¿sí? Porque si no, el paciente fallece. También existen otros factores que pueden afectar la frecuencia respiratoria, tal como otras patologías, ¿sí? Mira, la frecuencia respiratoria, como lo decía, es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Cuando, eso es lo normal, ¿no? Si tu frecuencia respiratoria está por debajo del promedio, podría indicar una disfunción del sistema nervioso central
o la frecuencia respiratoria está por encima, también podría indicar que es una disfunción del sistema nervioso central. ¿Sí? Cuando es bradipnia, taquipnia, ¿se acuerdan de esas terminologías? ¿No? Esto cuando es taquipnia es cuando la respiración es muy acelerado, puede ser 30 por minuto. Cuando es bradipnia es cuando es muy lento, por debajo de los parámetros normales. ¿Sí? Hay apnea del sueño, no sé si alguna vez han escuchado. Esto ya es más patología, fisiopatología, que ustedes al año van a avanzar a profundidad. ¿Sí? Apnea del sueño no es nada más, es una afección en la que tu patrón respiratorio se interrumpe durante el sueño. No sé si alguna vez escucha, respira, deja de respirar, después vuelve a respirar. ¿Sí? A eso lo decimos apnea del sueño, ¿no? Bueno, chicos, espero haya sido entendible con mi persona. Nos vemos en tercer parcial, que es este miércoles que viene, la próxima semana. Y con mi paralelo nos estamos viendo cada viernes en las prácticas. Que les vaya bien en sus parciales. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Chao, chicos.